ocasión vamos a hablar sobre la evaluación ecográfica de mano en enfermedades del tejido conjuntivo. El objetivo es precisamente conocer la técnica y evaluación ecográfica de la mano en enfermedades reumatológicas. Les sugiero estudiar las definiciones de OMERACT. OMERACT es un grupo de médicos reumatólogos, patólogos, internistas, radiólogos, médicos nucleares, que se dedican a hacer el consenso de definiciones de las expresiones clínicas de las enfermedades reumatológicas y ver cómo se observan tanto en patología como ultrasonográficamente. Si bien sabemos que el ultrasonido tiene una gran utilidad para el músculo esquelético, la mirada en la artritis reumatoide, artritis psoriásica, artropatías por depósito de cristales, enfermedades degenerativas, nos cambia un poquito el concepto. Así pues, que tenemos que realizar una detección oportuna de la sinovitis y derrame subclínico, en el cual el médico clínico le cuesta trabajo la exploración poderlas definir. Es ahí donde el ultrasonido tiene un papel importante. Demostración de erosión ósea no detectada por radiología convencional es otra de las indicaciones y utilidades del ultrasonido. Hoy se sabe que el ultrasonido es 6.5 veces más preciso que la placa radiográfica simple para detectar la erosión temprana. Evaluación de síndromes regionales, monitoreo y a largo plazo de la enfermedad y los procedimientos invasivos y terapéuticos y diagnósticos, así como la detección de patología extracelular, son otras de las indicaciones para hacer la evaluación ecográfica de la mano en enfermedades reumatológicas. Así pues, debemos hacer consenso en las definiciones ultrasonográficas para las lesiones más comúnmente vistas en enfermedades reumatológicas. Así que durante la charla vamos a hablar sobre la sinovitis en escala de grises y Doppler de poder, hipertrofia sinovial, derrame, alteraciones del cartílago articular, alteraciones de la estructura tendinosa y erosiones óseas. Hablemos entonces de la sinovitis en escala de grises. OMERACT la define como un área intracapsular hipoecoica que no comprime, es decir, es sinovial engrosada. Y la podemos clasificar en escala de grises en 4 grupos. 0 como normal, en donde vamos a encontrar al tejido sinovial normal, sin engrosamiento y que va a estar por debajo del reborde articular. El grado 1, en donde va a haber un engrosamiento sinovial leve o mínimo, y lo vamos a encontrar contenido hacia el receso articular. Y el grado 2, donde vamos a identificar el engrosamiento de la sinovia extendiéndose más allá del reborde articular, pero sin llegar a la diáfisis proximal o distal de la articulación. Esto referido únicamente para articulaciones de la mano, es decir, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Y el grado 3 lo vamos a tener definido como un engrosamiento de la sinovia que supera el reborde articular y que se llega a extender hacia la diáfisis proximal o distal de la metacarpofalángica o de la interfalángica distal proximal, perdón, que ustedes estén estudiando. Vamos a ver estas mismas láminas en estudios ecográficas por escala de grises. Vean, aquí tenemos una cuarta metacarpofalángica normal. El reborde articular lo podemos identificar en esta zona y el tejido sinovial muy bien contenido por debajo de él. En el grado 1, el reborde articular se ve superado por extensión del tejido sinovial que muestra mínimo engrosamiento. En el grado 2, la extensión de la sinovia va más allá del reborde articular, pero sin llegar a la diáfisis proximal o distal, como lo estamos viendo tanto en el extremo distal como proximal de esta tercera metacarpofalángica. Y el grado 3, cuando la extensión del tejido sinovial o el engrosamiento del tejido sinovial sobrepasa el reborde articular y se extiende hacia la diáfisis proximal o distal. Y aún todavía más, podemos identificar el reborde óseo de la falange o de la metacarpofalángica que ustedes estén estudiando, la metacarpiana, y como pueden ver aquí, en la metacarpiana tiene un borde liso, bien definido, y en la falange proximal, engrosado, festoneado
y con erosiones que se pueden observar muy claramente en el ultrasonido. Les voy a enseñar un video en tiempo real donde tenemos un codo, aunque no es la mano, pero sí se los muestro porque es una articulación mayor. Aquí estamos haciendo fuerza con el transductor y simplemente la cavidad articular no comprime porque está ocupada por hipertrofia sinovial. Ahora bien, siguiendo con la clasificación de la sinovitis por Doppler de poder, podemos encontrar tres grupos, incluyendo el grupo 0, que sería lo normal. El grado 1, cuando aplicamos el Doppler de poder en la articulación de la parafalángica o en la interfalángica proximal en cuestión a estudiar, podemos encontrar con cierta frecuencia vascularidad o neovascularidad. Cuando esta es de 1 a 3 vasos que confluyen, podemos clasificarla en grado 1. Cuando supera estos vasos, pero es menor del 50% de la cavidad que está ocupando la sinovia, sería un grado 2. Y cuando supera el 50% esta neoformación de vasos, entonces podemos clasificarla como grado 3. Aquí tenemos una articulación, una segunda metacarpofalángica de la mano izquierda. Podemos ver la hipertrofia del tejido sinovial que sobrepasa el reborde articular y que se extiende ya inclusive a la diáfisis distal. Podemos decir que esto es una sinovitis en escala de grises en grado 3 y que además tenemos un poco de líquido que distiende la cápsula, que también sería un grado 3, y por si fuera poco, cuando ponemos el Doppler, tiene angiogénesis que ocupa pues por lo menos el 50% de la cavidad donde está contenido este tejido sinovial. Así que podemos decir que este paciente tiene una sinovitis en escala de grises de grado 3 y en grado 2 por Doppler de poder. Cuando ponemos B-Flow, cuando se tiene la oportunidad de esta técnica, podemos observar que no solamente es un grado 2, sino que es un grado 3, la angiogénesis. El B-Flow nos ayuda porque detecta vasos de bajo flujo con mayor precisión que el Doppler de poder. Es el caso de otro paciente con artritis reumatoide de larga evolución. Pueden ustedes identificar como el tendón extensor de la tercera metacarpofalángica está afectado y en este mismo paciente podemos ver la hipertrofia de la sinovia que prácticamente abarca toda la extensión de la diáfisis metacarpiana y parte de la falange proximal con abundante líquido. Y cuando le ponemos el B-Flow podemos identificar angiogénesis por lo menos en un grado 2. ¿Cómo medimos el derrame articular en articulaciones tan pequeñas como las metacarpofalángicas o las interfalángicas proximales? Hay dos formas de hacerlo, las dos son correctas, la que ustedes quieran utilizar es adecuado. Esta es una de ellas, aquí tenemos la referencia bibliográfica, grado 0, la clasificamos cuando no hay derrame, en grado 1 cuando el derrame es mínimo, grado 2 cuando el derrame es moderado, pero no provoca una distensión importante de la cápsula. Y el grado 3 cuando el derrame ya es extenso y la distensión es muy evidente de la cápsula. Aquí tenemos algunos ejemplos. El derrame articular, además, lo define Omerat como un área intracapsular anecoica y compresible. Y en esta imagen, en estas imágenes lo vamos a corroborar. Aquí tenemos un gran derrame de la cápsula articular de la segunda metacarpofalángica con una hipertrofia sinovial en grado 3 y un derrame en grado 3, porque ya hay una gran distensión de la cápsula, tanto en el extremo proximal como distal, y cuando hacemos compresión con el transductor vemos cómo colapsa, lo cual correlaciona muy bien con un área intracapsular anecoica que comprime. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una tróplea humeral y aunque es una articulación que ya tiene hipertrofia sinovial, cuando le aplicamos fuerza al transductor vemos cómo colapsa. Y podemos corroborar nuevamente la definición de Omerat, que define al derrame articular como área intracapsular, anecoica y que comprime. Veamos ahora algunas de las alteraciones del cartílago articular. Estas incluyen principalmente la disminución focal
o difusa del espesor del cartílago articular. En articulaciones como las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, suele ser difícil cuando no estás habituado a observarlas, identificarlas y además describirlas. Aquí tenemos el espesor normal del cartílago articular, una imagen anecoica, bien definida, tanto en la porción de la metacarpiana como de la falange proximal. Cuando esta empieza a tener degeneración por el proceso inflamatorio que ustedes quieran, por artritis reumatoide, vamos a ver que hay una disminución del grosor, la cual puede ser difusa, focal o prácticamente total. Cuando encontramos esto, sin duda, estamos hablando ya de un proceso degenerativo del cartílago articular. Hay que acostumbrarse a ver estas imágenes tan pequeñas y a veces no es tan fácil. Va de la mano también con las erosiones óseas. Omerak las define como una interrupción de la superficie ósea visible en dos planos perpendiculares. Y se mide tomando desde un cráter al otro y la podemos clasificar de acuerdo a su tamaño, por muy pequeña, cuando es menor de 1 milímetro, de 1 a menos de 2 sería pequeña, y medianas de 2 a menos de 4, y grandes cuando superan los 4 milímetros. Y así, tan fácil de hacerlo, lo podemos medir y hacer esta clasificación. Hay otra forma de clasificarla. Tenemos el grado 0, cuando no hay nada de líquido. Grado 1, cuando no hay irregularidad ósea. Grado 1, cuando hay una irregularidad del tejido osteocondral, pero sin defectos grandes visibles. Y el grado 2, cuando tenemos una formación de un defecto óseo visto en dos planos perpendiculares. Y el grado 3, cuando el defecto óseo crea una destrucción masiva. ¿Por qué es importante poder detectar las erosiones en etapas tempranas por enfermedades degenerativas como la artritis reumatoide? Al reumatólogo le interesa mucho conocer el estado inicial con el que llega con el que llega el paciente al consultorio. No es lo mismo ver a un paciente que ya tiene erosiones óseas muy profundas y marcadas por la cronicidad con la que ha presentado la enfermedad, que capturar a un paciente que tiene apenas un par de meses de haber iniciado con la sintomatología. Es el caso de un paciente joven de 35 años de edad que presenta dolor en las manos de forma bilateral y nos piden una placa y posteriormente nos mandan el ultrasonido para poder determinar si existe erosión ósea. Cuando le tomamos la placa no vemos más que aumento de la densidad de los tejidos blandos yuxtaarticular por el edema de los tejidos, que aquí se observa de forma muy clara, el espacio articular más o menos conservado, sin esclerosis subcondral. Así que podemos decir por clasificación de Amor de Nueva York que esta es una artritis reumatoide en grado 1, es decir, solamente fibrosis de los tejidos blandos con quizás un poquito de disminución del espacio articular. Sin embargo, cuando el clínico nos manda a hacer el ultrasonido, podemos ver la calidad del tejido sinovial, la cual ya no se ve triangular, se ven zonas hipoecoicas dentro del tejido sinovial. El cartílago articular se ve irregular, estoneado y no se ve en toda su extensión, lo cual nos habla ya de alteración del mismo. Y cuando vemos la cabeza metacarpiana, identificamos una excavación y una erosión que va en proceso con ya un poquito de proliferación de tejido sinovial. Pues esta ya es un dato importante para el reumatólogo, así que puede hacer un tratamiento mucho más agresivo. ¿Cómo exploramos la mano? Bueno, pues la exploramos prácticamente en dorsal, lateral, medial y palmar. Y bueno, yo siempre empiezo mi exploración explorando los tendones del carpo y luego me voy a las articulaciones metacarpofalángicas. Cuando es con enfermedades reumatológicas es suficiente con evaluar
la segunda y tercera metacarpofalángicas, así como la segunda y tercera interfalángicas proximales, y la región del carpo, incluyendo el receso periestiloideo. Aquí tenemos unas fotografías de la técnica sugerida, sobre todo si estamos buscando erosiones óseas, tanto en la región dorsal como palmar, medial medial y lateral, bueno, aunque es la misma, pero es la exploración recomendada, siempre buscando cualquier alteración de la estructura, tanto articular como tendinosa y del tejido sinovial, así como del tejido osteocondrial, como lo estamos viendo en estas imágenes. Podemos identificar alteración del tendón, alteración del tejido sinovial, alteración de las erosiones óseas o simplemente extensión del tejido sinovial hacia las regiones proximales y distales de la articulación. Bueno, pues esta es la técnica sugerida. En los dedos, en la región palmar, podemos estudiar con mucha claridad desde la piel, el tejido celular subcutáneo, fascias musculares y tendinosas. Y hay estructuras aún todavía más pequeñas, que son las poleas. Y podemos encontrar poleas desde la A1 hasta la A5, pasando desde la metacarpofalángica por la región media de la falange proximal, llegamos a la falange, a la articulación interfalángica proximal, luego hacia la región de aficiaria de la falange distal, y ahí vamos a encontrar estas imágenes tubulares, lineales, que están en relación a las poleas. Y las podemos clasificar en A1, A2, A3, y así sucesivamente hasta poder identificar las 5 poleas que podemos apreciar con claridad en el ultrasonido. Cuando estas se rompen o se alteran, se ven mal definidas, festoneadas, y se separa el tendón flexor de la parte ósea, y esto va a provocar alteración en la funcionalidad del dedo. A veces nos piden explorar los nódulos de Heberden y de Bouchard. Bueno, pues ya conocemos que son expresión de enfermedades degenerativas y podemos identificar con mucha claridad la alteración ósea con el edema de los tejidos blandos, que nos va a llevar a un dolor exquisito del paciente cuando está en una fase aguda, no así cuando ya pasa a una fase crónica en donde queda el nódulo y queda la lesión ósea, la cual identificamos con mucha claridad con el ultrasonido, con mucha precisión. Y bueno, este es un estado terminal de una enfermedad crónica degenerativa de las falanges distales y proximales, fáciles de identificar. Veamos el patrón tendinoso y cómo lo estudiamos. Bueno, pues en la región dorsal tenemos hacia el primer dedo, en la región anterolateral, el extensor corto del pulgar, el abductor largo del pulgar. Hacia el segundo compartimento tenemos el extensor radial largo y corto del carpo, y en el tercero y cuarto y quinto compartimento el extensor del pulgar, el extensor del índice y el común de los dedos, y hacia la región lateral y del quinto dedo tenemos el extensor cubital del carpo, que curiosamente es el único tendón de los 6 compartimentos del carpo que no tiene vaina tendinosa. Y así es como lo exploramos. Ponemos nuestro transductor justo sobre el tendón, en el primer compartimento, y podemos identificar su patrón normal, bien definido, con una estructura fibrilar bien definida, lineal y paralela. Cuando tenemos alguna alteración del tendón, por líquido en la vaina tendinosa, por ejemplo, como en este caso, podemos ver cómo este se deforma, pierde un poquito la alineación estructural del tendón habitual, y el líquido en el corte transversal a veces es mucho más fácil de identificar. Cuando le ponemos el Doppler de poder, a veces podemos identificar angiogénesis, lo cual nos habla del proceso inflamatorio agudo. En este caso, donde no hay angiogénesis, tiene un proceso inflamatorio crónico. En algunos casos, este líquido suele ser muy extenso, hace una gran deformidad del tendón, y podemos identificar además el Doppler de poder, muy activo por el proceso agudizado de la enfermedad. Esta es una tenosinoditis de Carlin muy habitual
y muy solicitada por el médico clínico. En el segundo compartimento tenemos el extensor radial largo y corto del carpo. Este es el corte normal, un paciente normal, lo pueden ver muy bien definido, el extensor largo radial del carpo y el extensor corto. Cuando este tiene patología, podemos encontrarlo con líquido abundante, se pierde el patrón fibrilar normal. Cuando nos vamos un poquito más proximales, esto sería distal y esto proximal, y hacemos un corte más proximal, podemos ver la línea de interfase entre el primer compartimento y el segundo compartimento, y cuando esto lo identificamos, suele provocar dolor como si fuera una tenosinovitis de Carven, pero no lo es simplemente síndrome de interfase del segundo compartimento. Y así es como se conoce y así es como lo deben de diagnosticar. Y no diagnosticar una tenosinovitis de Carven. Tercero, cuarto y quinto compartimento, muy fáciles de identificar y lo podemos ver tanto en el corte transversal como longitudinal. Básicamente vamos a estudiar también el patrón tendinoso, que debe de ser lineal y licogénico, y los huesos del carpo, también susceptibles de ser estudiados con sus líneas anecoicas por el cartílago articular. En enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide suele haber alteración de todas estas estructuras, con grandes derrames e inclusive dobles de poder positivo, en relación a un proceso inflamatorio crónico agudizado. En el receso más lateral, ponemos aquí nuestro transductor en transversal para identificar el sexto compartimento. A veces los encontramos luxados en enfermedades que cursan, en pacientes que cursan enfermedades como artritis reumatoide de larga evolución, que además tienen alteración del fibrocartílago articular, y no sería raro encontrar fácilmente estas alteraciones del sexto compartimento. En la región palmar, bueno, pues colocamos así nuestro transductor en región palmar, como lo están viendo, ahí vamos a ver el retináculo de los flexores superficiales y los profundos y el nervio medial. Si nos vamos más distales hacia la región palmar, podemos encontrar los tendones flexores y aquí poder identificar el patrón tendinoso con mucha facilidad. Generalmente esta exploración no la piden cuando el paciente tiene una flexión pronunciada de los dedos causada por la enfermedad de Dupuytren, que no es más que una fibrosis en la fascia palmar de origen desconocido que provoca el cierre progresivo de la mano y retracción de la aponeurosis palmar. Así que con mucha frecuencia nos la piden este tipo de estudio y así es como lo vamos a identificar. Afecta generalmente el tercer, cuarto y quinto dedo, fáciles de funcionar también y de infiltrar, y con la ventaja del ultrasonido, ya lo hemos hablado en charlas anteriores, que nos sirve como vector para dirigir la profundidad y evitar las estructuras adyacentes del sitio donde queremos poner el medicamento, y de tal suerte que podemos hacer infiltraciones muy exitosas. Aquí tenemos otro caso con una enfermedad de Dupuytren muy marcada. Ustedes pueden ver los tendones flexores del cuarto y quinto dedo muy afectados, con mucho líquido alrededor de los tendones. Vean ustedes, es impresionante ver estos pacientes que además tienen la mano muy flexionada y que no la pueden extender. Bueno, pues después de que hacemos estas infiltraciones, los pacientes prácticamente se sienten muy mejorados e increíblemente empiezan a moverlo. Hablemos sobre algunas de las alteraciones de la estructura tendinosa. Este es un tema amplio, es variable, incluye la distensión de la vaina de los tendones, la pérdida de la ecoestructura típica fibrilar, la presencia de soluciones de continuidad o rupturas parciales o totales, distensión de la vaina tendinosa, probablemente sea la causa más frecuente o el hallazgo más frecuente en los tendones afectados por artritis reumatoide, y la podemos clasificar como tenosinovitis, y esta a su vez la podemos subclasificar en exudativas, proliferativas y mixtas. Las exudativas, donde el líquido es totalmente anecoico, es homogéneo,
y que obviamente provoca una distensión de la vaina sinovial. Las proliferativas, cuando la hipoecogenicidad es heterogénea y del contenido de la vaina sinovial, y esta es causada por hipertrofia de vellosidades sinoviales. Y las mixtas, en donde podemos encontrar zonas ecogénicas y zonas anecoicas. Vamos a ver algunos ejemplos. El patrón fibrilar normal está causado por colágena fibrilar bien organizada y longitudinalmente. Y además tiene una matriz de proteoglicanos, fibroblastos, vasos linfáticos y sanguíneos. Esto es lo que se conoce como un tendón normal y es de color blanco brillante con una textura fibroelástica firme, líneas hiperecoicas paralelas con una estructura regular uniforme. Por eso es que decimos patrón fibrilar normal, porque son líneas ecogénicas bien estructuradas y paralelamente constituidas. Cuando perdemos este patrón, entonces es cuando estamos hablando de la alteración del patrón fibrilar normal. Algunos ejemplos. Vamos a hablar sobre el término tendinitis. No se ha demostrado actualmente que existan células o sustancias inflamatorias dentro del tendón. Así que la tendinopatía prácticamente vendría a sustituir la tendinitis, pero hay que tener cuidado porque es un término que aunque no realmente no exista porque no hay células inflamatorias en un tendón, coloquialmente, inclusive hasta para aseguradoras, es un término correcto y legal. Así que hay que tener mucho cuidado con estos términos. Yo sugiero siempre que platiquen con sus médicos clínicos y que determinen también cuál es la terminología de los conceptos que quieran describir o cuáles son los que más habitualmente prefieren que se describan sin cometer errores de semántica, porque nos puede llevar a que nuestro paciente la pase mal, sobre todo con aseguradoras médicas. Así que vamos a definir algunas de estas lesiones. Vean ustedes, este es un tendón que no tiene vaina tendinosa. Y aquí están todas las regiones anatómicas que las conforman. Una capa que es el paratenón, otro que es el epitenón. Y generalmente estas vainas son las que se inflaman y aquí puede correr un poco de líquido y lo podemos confundir con la tenosinovitis. Pues no, esta sería una paratenonitis. Importante hacer la definición porque se ven prácticamente igual. Aquí tenemos líquido alrededor del tendón, que sería un mixto, porque tiene zonas anecoicas y zonas ecogénicas, y que fácilmente pudiéramos decir que es una paratenonitis, o si tuviera una vaina tendinosa, entonces estaríamos hablando, de una tenosinovitis. Bien, ahora vamos a definir qué es una tenosinovitis. Bueno, se considera como un tejido engrosado hipoecoico o anecoico con o sin líquido en la vaina tendinosa. Pero este término aplica solamente para aquellos tendones que tienen vaina tendinosa. Si no tuviéramos vaina tendinosa y tuviéramos el mismo hallazgo como son estos, pues estaríamos hablando de una paratendinitis. Tendinosis, entonces, pondríamos, prácticamente sería el término correcto para sustituir la tendinitis, y la tendinosis se considera como un proceso degenerativo hipóxico mixoide del tendón que causa engrosamiento focal o fruto del mismo y va a provocar áreas de hipoecogenicidad con la estructura fibrilar habitual desorganizada. ¿De acuerdo? Entonces la veríamos así. Hipoecoica, algunas zonas hipoecoicas como esta, y desorganizada, como lo estamos viendo en esta. Puede tener Doppler de poder alrededor del tendón, sí, lo puede tener por el proceso inflamatorio peritendinoso. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos. Vean ustedes cómo se muestra esta línea muy hipoecoica con lesiones intratendinosas que las podemos identificar fácilmente en estas imágenes que son micro desgarros como lo estamos viendo en este patrón. O desgarros importantes completos como lo estamos viendo en esta imagen, en donde se ve además una subluxación del tendón del bíceps, como lo están viendo en la gráfica, y
En este es el sexto compartimento, en donde presenta una subluxación con líquido y un pequeño desgarro intratendinoso. Hablemos ahora sobre patología extraarticular de la mano. Bueno, tenemos el quiste sinovial como quizás la primera causa de lesión extraarticular, pero que condiciona dolor y alteración en la mecánica de la mano, el quiste mucoide, el tumor de células gigantes asociadas a las vainas tendinosas y el quiste epidermal son probablemente de los que más comúnmente vemos. Y más raros, pero que también los vemos, son los lomos, las lesiones vasculares, lesiones de los nervios, entre otras. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un quiste artrosinovial, que aunque es de pequeño tamaño, es lo suficientemente contundente como para provocar un efecto de masa sobre el tendón en este segundo dedo, es una metacarpofalángica del segundo dedo derecho, y vean ustedes cómo tiene conexión hacia la articulación y provoca un poco de desplazamiento del tendón y esto causa dolor. O tenemos estas lesiones de contenido más sólido porque son quistes artrosinoviales de mayor tamaño que tienen mucho más tiempo de evolución y hay proliferación de sinoviales y causan estas imágenes muy espectaculares y que inclusive pudieran estar asociadas a tumores de tejidos blandos asociados a las vainas tendinosas o lesiones tumorales, como es en este caso, que no tienen una gran vascularidad, pero cuando se operó resultó que también estaba asociado a tumor de células de las vainas tendinosas. Aunque muy pequeño, también los podemos encontrar grandes, como es el caso de este paciente, que cuando le hice el ultrasonido, pensé y consideré en ese momento que se trataba de proliferación celular en el extensor largo del pulgar, que se extendía hacia la región palmar. Sin embargo, el médico clínico me decía que no coincidía la clínica como para pensar que era una sinovitis, que más bien el clínico consideraba que se trataba de un tumor. Así que lo operaron y efectivamente fue un tumor de células gigantes asociado a las vainas tendinosas. O con alto contenido celular de tipo glómico y podemos inclusive ver que el Doppler pulsado nos hablaba que la proliferación de estos vasos eran más venosos que arteriales. Otro ejemplo del primer dedo con un tumor asociado a las vainas tendinosas. En algunas ocasiones, cuando tenemos síndrome del túnel del carpo, algunos pacientes desarrollan estos pseudoaneurismas y el ultrasonido es una herramienta muy eficaz y muy útil para poder determinar el origen inclusive de la arteria. ¿Nosotros qué hacemos en los procedimientos invasivos para poder ayudar a estos pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo? Bueno, pues les picamos con una aguja pequeña, siempre adyacente a la estructura que queremos, en donde queremos poner el medicamento. No es recomendable nunca picar ni el tendón ni el nervio, porque es susceptible de que pueda presentar ruptura en poco tiempo. Una vez que se localiza la estructura, se pica adyacente, aquí tenemos la punta de la aguja, se coloca el medicamento alrededor de la estructura que queremos hacer el procedimiento terapéutico y esperar simplemente que por contigüidad y por absorción la región anatómica afectada empiece a mejorar el proceso de inflamación que tiene. Vamos a ver algunos ejemplos de todo lo que hemos hablado. Son pacientes que se vieron en el departamento de imagenología en el hospital donde yo trabajo. Pueden ustedes identificar aquí una tercera interfalángica proximal de la mano izquierda con alteraciones del tejido óseo, erosiones, con una gran alteración del tendón extensor de este dedo y líquido alrededor, Doppler de poder que está adyacente al tejido peritendinoso que nos habla de un proceso inflamatorio crónico agudizado. Es el mismo paciente, no cambiamos de paciente y ahora estamos en la primera metacarpofalángica derecha y podemos ver la extensión del tejido sinovial que casi llega al receso entre
entre la diáfisis y el receso articular, así que podemos clasificarla en un grado 2, una sinovitis grado 2 en la escala de grises, y en el mismo paciente, el sexto compartimento, vean ustedes como hay una gran angiogénesis por el proceso inflamatorio del sexto compartimento de la muñeca, y todo esto lo podemos encontrar en un solo paciente, tantas alteraciones que podemos describir y que debemos de describir para que nuestro médico clínico tenga la certeza de cómo se encuentra la estructura que están queriendo estudiar y de esta forma poder tomar decisiones de tratamiento que puede ser mucho más agresivo o menor, de menor agresividad, dependiendo del estado en que nosotros estamos describiendo la enfermedad en las estructuras anatómicas por ultrasonido. Es otro paciente que tiene aproximadamente 20 años de evolución en artritis reumatoide, aunque esta no es la foto del paciente, se pone simplemente para demostrar dónde se está haciendo la exploración, y tenemos el retináculo de los flexores de la mano afectada en comparación con la mano contralateral. Y siempre hemos dicho que la artritis reumatoide es simétrica, pero no siempre. Así que este es el caso de un paciente que no tenía simetría en el dolor y en la mano izquierda presentaba el retináculo abombado con una gran cantidad de líquido que además al ponerle el Doppler de poder podemos identificar que está agudizado y que además tiene un síndrome del túnel del carpo. Todo esto en una sola mano. Y del otro lado, normal. Bueno, pues todo esto lo podemos describir correctamente a través del ultrasonido de mano en enfermedades de tipo reumatológicas. Es el caso de otro paciente, nuevamente nuestro marcador. Vean ustedes la gran cantidad de proliferación sinovial que existe en el retináculo de los flexores. Y luego, cuando hacemos el corte para ver los 6 compartimentos del carpo, de que me salieron 5, podemos identificar gran cantidad de líquido en el segundo, tercero, cuarto y quinto compartimentos en relación a una tenosinovitis severa. Cuando hacemos el corte longitudinal, podemos identificar cómo existe gran proliferación de líquidos sinoviales en los compartimentos del carpo. Quisiera concluir diciéndoles que la ecografía es una herramienta poderosa para evaluar las enfermedades del tejido cognitivo. Es mucho más sensible que el examen clínico para detectar la sinovitis y más sensible que las radiografías para detectar las erupciones. Y además es de gran utilidad para el clínico para poder monitorizar el tratamiento, de tal suerte que pueden ser mucho más agresivos o virar el tratamiento simplemente para mejorar los hallazgos y la evolución de la enfermedad por artritis reumatoide en ecografía. Y desde luego que beneficie al paciente en su actividad diaria. No me queda más que darles gracias.